Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta al canal. Menuda semanita tenemos por delante. Datos económicos, PIB del segundo trimestre, también PCE, datos de inflación, subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal o por lo menos reunión de la Fed, ya veremos ahora lo que se descuenta, pero también resultados empresariales. La semana en la que se concentran la mayor presentación de resultados, donde ya han empezado ciertas empresas como Tesla, Netflix, TSMC o incluso otras como por ejemplo bancos. Bueno, pues empezamos a ver este comportamiento en los últimos 7 días, empezamos a ver que, como decíamos hace unas cuantas semanas, se produce esa rotación, empieza a tomarse beneficios de las megacaps, de las más grandes, Tesla, Amazon, Google, Meta, Nvidia, por lo menos esta semana, veremos cómo continúan las siguientes, y empieza a entrar en otros sectores, empieza a diversificarse un poco más, empieza a rotar el dinero, entra por ejemplo en consumo básico y salud, entra por ejemplo en energía esta semana, veremos si esto continúa, y entra en bancos que han presentado buenos resultados en general, sobre todo los grandes bancos que se beneficiaron por la crisis bancaria regional, porque bueno, pues vieron mayor entrada de depósitos, esa salida de depósitos que había en la banca pequeña la recibieron ellos, y por supuesto con unos tipos de interés que están altos y ellos pueden cobrarlos, pero a la vez no están pagando por los depósitos, pues es que es lógico que estén teniendo esos márgenes y esas generaciones en ingresos y en beneficios. Por supuesto, lo único que puede ir mal para los bancos es que los tipos de interés empiecen a caer o que haya una recesión. Como todavía no está llegando, pues ahí los bancos se están beneficiando. Si miramos, vemos ese movimiento. Si miramos a 3 meses, vemos que las megacaps eran las que lideraban este inicio de mercado. Cuando empezó el mercado a rebotar, desde octubre de 2022, vemos que las megacaps eran las que más subían, el resto se quedaba muy atrás, pero poco a poco hemos ido viendo esa rotación, vemos que a un mes ya las small, las large y las mid están por encima de las megacaps, están con mayor rentabilidad, y si miramos a una semana vemos lo mismo, lo están haciendo mejor incluso las megacaps esta semana, que ya se presentan en negativo. Esto en principio debería continuar para que mejore la amplitud. De hecho, llegamos a un momento clave para estas FANG o estas empresas más grandes, donde empezamos a ver, si miramos el índice NYFANG, que es Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia, Meta, Snow y AMD, que podríamos resumir en megacaps tecnológicas, cíclicas o incluso de comunicaciones, vemos que están en un máximo. Empieza a haber cierto rechazo en esta resistencia. Por supuesto, esto podría ser un patrón de cap and handle, un patrón muy alcista que, por supuesto, desarrollaba mucho en su operativa William O'Neill, que de hecho falleció lamentablemente este 2023, pero quien os recomiendo estudiar y leer muchísimo porque me parece un trader súper exitoso de todos los tiempos y una estrategia muy increíble, la de Can Slim. Fijaros, este cap and handle podría estar haciendo un handle ahora mismo, o podría empezar a hacer un handle el sector, las grandes y sobre todo las tecnológicas. Al final el sector tecnológico está siendo igual, podríamos ver un handle aquí, esto es el sector tecnológico, fijaros que tiene el mismo gráfico, después de este rechazo. ¿Puede llegar el handle? Sí. ¿Puede no llegar? Puede no llegar, puede esto seguir subiendo, y entonces si sigue subiendo, pues entonces las que seguirán liderando serán estas, ¿vale? Y las tecnológicas, por supuesto. Pero veremos, porque hay ciertos signos que apuntan a que podríamos empezar a ver cierta corrección en estos sectores, en tecnología y en las grandes, ¿vale? Pero vamos a ver esos argumentos. Lo primero, Jay Keppel, que dice, el momentum favorece la tecnología, pero la estacionalidad no. Jay Keppel, a quien tengo la suerte de entrevistar todas las semanas, dice esto, que a partir de verano la estacionalidad en el XLK, que es el sector tecnológico, suele ser bastante desfavorable. Así que veremos, de nuevo, no dejan de ser datos, luego puedo hacer lo que le dé la gana al mercado. Esta semana empezamos a ver también mejor comportamiento en otros sectores. Healthcare, financieras, energía, empiezan a hacer mejor consumo defensivo, mientras que comunicaciones le ha tocado corregir por los resultados de Netflix, que ahora analizaremos. También veíamos la semana pasada que el gráfico estaba muy extendido, y tecnología también le ha tocado corregir justamente en los niveles en los que está. Si miramos además consumo cíclico versus defensivo, y estamos viendo el ratio, recordar que un ratio compara uno contra otro, si el ratio sube es que el primero lo hace mejor que el segundo. Si estamos viendo consumo cíclico contra consumo defensivo, si sube es que el cíclico lo está haciendo mejor que el defensivo, si baja es que el defensivo lo hace mejor que el cíclico. El defensivo lo hizo toda la caída mejor que el cíclico, y ahora el cíclico lo está haciendo mejor, porque el cíclico, como su nombre indica, está más ligado a la economía. Si la economía es resiliente, pues el cíclico lo hace mejor. Pero si miramos el ratio, que también podemos hacer técnico con el ratio, vemos que estamos en un canal, y ese canal pues es normal, topa una zona en la que ya venía muy extendida, las cíclicas contra las defensivas, y topa una zona en la que le toca corregir. ¿Podría corregir hasta esta zona de aquí abajo? Perfectamente. Entonces las defensivas seguirían haciéndolo bien estas próximas semanas hasta que aquí las cíclicas toquen un soporte y vuelvan a incrementar. Si esto lo pierden las cíclicas contra las defensivas, entonces las defensivas volverían a ganar el liderazgo, pero todavía el liderazgo no está disputado, porque esto sigue siendo máximos más altos y mínimos más
altos, ¿vale? Así que por ahora simplemente unas semanas donde estamos viendo cierta toma de beneficios en las cíclicas hacia las defensivas, esa rotación que debería producirse. 48% de las empresas, de las compañías presentan esta semana, así que una semana muy importante que sobre todo va a depender de los resultados empresariales y de, por supuesto, lo que hagan la Reserva Federal y el PIB y también el dato de inflación del viernes. Así que una semana, como veis, que sí, por mucho que los gráficos estén diciendo que podría haber corrección todavía en ciertos sectores y toma de beneficios para rotar a otros, vemos que todo va a depender de los resultados empresariales y de los datos económicos, por lo que es una semana muy crítica en estos momentos para ver qué dirección toma el mercado. Meta, bueno, si miramos resultados esperados, ¿vale? Esta semana no me gusta mirar los resultados simplemente poniéndose el día que presenta cada compañía y bla, bla, bla. Me gusta mirar en tema de opciones el movimiento implícito esperado y por eso lo miro en Earnings Watcher en vez de Earnings Whisper, donde sale ordenado por días. Earnings Watcher lo que te dice es por movimiento implícito que está descontando el mercado de opciones. Vemos que el mercado de opciones espera los mayores movimientos en Spotify, Snapchat y Meta, mientras que espera movimientos más leves en McDonald's, Coca-Cola, empresas más de consumo cíclico, de consumo básico, Procter & Gamble, Colgate, y un movimiento un pelín más fuerte, a lo mejor en Google y Microsoft, en torno del 6%, y Visa, Mastercard me interesarán bastante ver los resultados, ¿vale? Para ver cómo está el consumo. Me interesará bastante ver este resultado la semana que viene, analizarlo en el canal. Por supuesto, suscríbete para no perdértelo, guiño, guiño. Y mientras tanto, pues alerta sobre todo Meta, ¿vale? Meta va a ser la clave para el sector comunicaciones, que enseguida vamos a abordar, pero es la que más movimiento puede tener implícito de las grandes. Vemos que Google y Microsoft tienen un movimiento implícito esperado menor. A todo esto, pues decisión de tipos de interés el miércoles, uno de los eventos también más importantes, PIB el jueves, el viernes datos de inflación. Si miramos lo que esperan de la Fed, 99,2% los swaps ya descuentan, los swaps con un 99,2% de probabilidad ya descuentan que se suban 25 puntos básicos. Así que en principio Powell debería ser un poco tonto si no sube 25, porque ya lo tiene descontado por el mercado. Ya lo han descontado los tipos de interés de los bonos, ya lo ha descontado el mercado de acciones, ya lo ha descontado absolutamente todo el mundo. Así que 25 puntos sería lo lógico, por supuesto, a menos que estén viendo algo, pero en principio, como la banca no está dando síntomas por ahora malos, pues parece ser que van a ir con 25, sobre todo porque el empleo también, vamos a analizar ahora enseguida al final del vídeo, se ha mantenido fuerte esta semana. Así que 25 puntos básicos yo creo que va a ser lo que determinen. Me preguntáis pronósticos, ¿que van a tocar algún pronóstico o algo? No toca dot plot este mes, ¿vale? Recordar que el dot plot y los pronósticos son cada 3 meses, así que no se la van a jugar, van a mantener su determinación de que quieren ir al 5,6% y de que podría quedar una subida más, que la pueden hacer el mes que viene o que la pueden hacer en 3 meses o en 2 o cuando les dé la gana. Y van a seguir manteniendo eso, no se la van a jugar. Van a subir 25 puntos básicos y van a seguir diciendo el mismo discurso de siempre, que no va a haber bajadas en 2023 y que todavía podían subir una subida más. Así que yo creo que el mercado ya no espera mucha cosa nueva, ¿eh? 82 está el índice Fear and Greed, empieza a haber extrema euforia, todavía podría haber más, ¿vale? ¿Esto qué significa? ¿Que va a corregir el mercado mañana? No. Significa que tengas cuidado, que estés alerta. ¿Significa que te tengas que salir de la bolsa? No, pero significa que tengas cuidado, que pongas tus stops y no hagas el tonto, que si el stop salta, no digas, no, lo dejo un poquito más para ver si recupera. No. Empezamos a estar en zonas, obviamente, donde hay que tener cuidado porque tarde o temprano vendrá una corrección. No sabemos si va a ser esta semana, por supuesto, porque pues, es imposible saberlo, pero esto está empezando a estar en extrema euforia. Eso sí, todavía podría estar en zonas de 90, y no os extrañéis, y por encima de 90. También la AI, que no deja de ser una encuesta, pues está en 51,4 de alcistas, es el máximo que hemos visto en los últimos 2 años, en el último año, y 21,5% de bajistas, así que empieza a estar ya en máximos de un año el nivel de alcistas. Esto no quiere decir que mañana la bolsa vaya a caer, repito, pero quiere decir que tengamos que ser precavidos porque todo el mundo ahora mismo está viendo solo el lado bueno. Aún así, ¿qué dicen los fondos de los managers de fondos, sobre todo, ¿vale? Que es el dinero más o menos, vamos a decir, entre comillas, inteligente. Bueno, pues han respondido a la encuesta de julio y os traigo cosas interesantes de la encuesta de julio. Fijaros, les preguntan si creen en el soft landing, en el hard landing o en el no landing. Bueno, pues vemos que se van reduciendo mes a mes. La gente que responde hard landing al 21% se ha reducido, que sería recesión, y la gente que responde soft landing para los siguientes 12 meses ha incrementado hasta el 68%, cuando en mayo veíamos que estaban en entorno por debajo del 65, entre el 60 y algo por ciento, vamos a decir 60% más o menos. Pues ha incrementado este porcentaje que espera soft landing. Poco a poco el precio va marcando también esa narrativa y el que no llegue la recesión está haciendo que la gente se plantee más el soft landing, pero vamos a mirar luego todos los datos que hemos conocido macro estas semanas. También dato importante, os traigo interesantes. Mi objetivo siempre con estos vídeos es traeros toda la información, haceros el trabajo de campo para que os puedan surgir ideas interesantes a vosotros, que veáis algo y digáis, ostras, pues esto puede ser un buen trade o aquí puedo indagar y buscar
buscar algo, sobre todo para que os sirva de información y de trabajo de campo de todo lo que ha ocurrido en la semana. Pues algo que os traigo hoy de la encuesta de managers de fondos es esta gráfica que muestra el porcentaje de fondos, de los managers de fondos que están overweight, que sería sobreponderados en materias primas. Vemos que el dato es negativo, pero no solo es negativo, sino que está a niveles de abril de 2020. Recordemos lo que pasó en abril de 2020. La economía estaba cerrada por completo, todo estaba paralizado, el petróleo se puso en negativo, los futuros de petróleo. Pues los fondos, los managers de fondos, disculpad, los directores de estos fondos, están igual de pesimistas con las materias primas que lo que estaban en la pandemia. Así que dentro de poco a lo mejor puede ser incluso interesante mirar materias primas, lo cual además me surge y me da una especie de cosa rara ver esto con este otro gráfico, porque dices, o sea, cada vez más los managers descuentan un soft landing, que todo va a salir bien en la economía, pero en cambio están viendo a las materias primas de forma muy negativa. Si resulta que la economía se mantiene y la economía global mejora, las materias primas deberían rebotar. No tiene mucho sentido estos dos gráficos juntos en la misma encuesta, pero aún así creo que estos niveles ya de pesimismo con las materias primas, por supuesto, podrían ir a más, fijaros estos niveles, ¿vale? Pero estos niveles de pesimismo con las materias primas merece la pena que empecemos a echar un vistazo, sobre todo a buenos resultados de empresas incluso energéticas, a ver qué tal lo hacen con estos resultados e incluso vigilar esos sectores. Miramos también hacia el Russell 2000. Vemos esa amplitud que, bueno, esta rotura ya la comentábamos en uno de los vídeos, fue una rotura muy importante para el IWM después de hacer toda esta caja. Mostraba que la amplitud quería mejorar, luego tuvimos el apoyo en la rotura, se validó esto como nuevo soporte y luego otra vez la búsqueda de la segunda extensión. Así que muy bonito, muy respetado, todo muy ok. Ahora hemos topado justamente también con una resistencia importante en la zona de los 200 en el ETF. Así que a partir de aquí, pues bueno, podríamos ver todavía un poco más de corrección, soportes importantes en la zona del 38.20, FIBO 38.20, que son la zona de 190. En caso de perder los 190 no me gustaría nada porque podríamos ir a buscar los 179 y ya volveríamos a la debilidad de amplitud que había o de fondo de mercado que había hace unos cuantos meses y eso no sería muy positivo. Así que espero que estos 190 se aguanten, por lo menos para que la amplitud siga mejorando. Y en la zona alta, como optimista, pues está el FIBO 50%. Este FIBO 50% en la zona de los 200 es muy importante. Cuando se rompa será muy alcista para la amplitud, para el resto de sectores que empiecen a subir, el resto de sectores que no han subido, el resto de acciones, porque recordar, esto que estamos mirando son las 2.000 pequeñas y medianas compañías del SP500, donde hay sobre todo mucha banca regional que todavía tiene que presentar resultados. Vamos a ver, va a depender mucho, el 19% creo que es banca regional dentro del Russell 2000, así que un índice a vigilar, ¿vale? Un índice a vigilar las zonas que he marcado para ver qué hace estas semanas. SP500 también a vigilar porque empieza otra vez a estar en la parte alta del canal, no apenas ni respira, toma un pequeño respiro pero sigue. El RSI no marca un nuevo máximo, el MACD tampoco, pero bueno, parece ser que quiere intentar girar, no lo sé. Todavía podríamos ir a buscar la zona del 78.6, ¿vale? Del FIBO 78.6, que serían los 4.532, hay una resistencia importante aquí, pero lo ideal por lo menos sería una corrección hasta la media de 20 sesiones, que está aquí, ¿vale? Que es la de que serían los 4.452, como mínimo. Como mínimo estaría bien ver un apoyo ahí, en esa última rotura. Pero bueno, si nos vamos a datos de Fanstrat, por ejemplo, una gráfica interesante es, ¿está sobrecomprado el índice? Sí, fijaros, se encuentra a 12,3% de la media de 200. La media de 200 es la media que vemos aquí en rojo. Se encuentra a un 12,3% la media de 200. ¿Pero qué dice la estadística? Dice que cuando el índice se encuentra a más de 12,3% la media de 200, pues normalmente tiende a poder expandirse hasta por encima de 20% de la media de 200. No es algo raro, ¿vale? O sea, puede estar, cuando ya está excesivamente comprado, puede estar todavía aún más excesivamente comprado. Fijaros aquí que se pone muy por encima de la media de 200. Así que, bueno, por encima del 20%. Estamos en el 12,3. Así que todavía podría haber una última expansión antes de corrección fuerte, pero lo dejo ahí para que lo valoréis. Por supuesto, pues si miramos el Nasdaq, otro que por lo menos debería apoyar aquí en los 13.848 o incluso buscar la media de 50 en la línea morada 13.344. Esto es el Nasdaq Composite, que de hecho el RSI ya se ha debilitado, también tiene un mínimo más bajo que el anterior y el MACD igual, que parece ser que quiere cruzar. El momentum parece ser que se está debilitando un poco ahora en la entrada de resultados. Semiconductores, que vemos que también está haciendo lo mismo que el sector tecnológico, topa máximos. Así que por eso os digo que zonas críticas en todos los sectores donde hay que ver si rompen o rechazan, ¿vale? Obviamente tendremos velas de confirmación en la próxima semana, pero empezamos a estar en zonas críticas, ¿vale? Semiconductores que además, bueno, el SMH, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el ETF, la primera posición es Nvidia. No sé si tiene un 20% o un poco menos, o un 12%, no sé cuánto era.
fuera, pero vamos, tiene el mayor peso lo tiene Nvidia y el segundo mayor peso lo tiene TSMC. Nvidia no hemos conocido todavía los resultados, pero sí hemos conocido los de TSMC. Tropieza por primera vez en 4 años, gana un 23% menos entre abril y junio. Así que, bueno, pues malos resultados de TSMC, no porque no bata expectativas, sí que ha batido lo que se esperaba en ingresos y en beneficios, pero es su primera caída en 4 años. Entonces, de cambio, entonces porcentual no ha gustado eso y tampoco el guidance que ha dado para 2023, que ahora vamos a ir a eso. Pero también se ha publicado una noticia donde ha retrasado el inicio de la primera fábrica de chips de Arizona, citando la escasez de trabajadores. Así que podríamos decir que también esto apoya a un mercado laboral que todavía muestra resiliencia, ¿vale? Dicen TSMC espera que los ingresos de 2023 caigan alrededor de un 10%. Esto es lo que no ha gustado. El anterior trimestre, TSMC pronosticaba una caída del 5% de los ingresos hace 3 meses. Entonces, ahora ha doblado la caída que espera de ingresos. Eso no ha gustado a los analistas, por supuesto, y ahí es donde ha venido la decepción. Dice, de hecho, el CEO, el director ejecutivo, hace 3 meses probablemente éramos más optimistas, pero ahora no lo somos. La recuperación de la economía china es más débil de lo que pensábamos, por lo que la demanda del mercado final no es como esperábamos. Así que, bueno, malos resultados de TSMC, no malos del todo, pero no gustan sobre todo el guidance, es lo que ha decepcionado. Vamos a volver a poner esto. Vemos, de hecho, que Nvidia va a ser quien marque el rumbo del sector de semiconductores. Ya con los resultados de TSMC que no han gustado del todo, hemos visto también una caída en Nvidia, pero aún así la cotización de Nvidia, fijaros dónde está, y si la comparas con el resto de acciones es absurdo. Por supuesto, Nvidia, recordar, pronosticaba 11.000 millones. Vamos a ver si consigue hacer ese pronóstico, que ahí es donde puede venir la sorpresa. No en que no bata el EPS y el ingreso esperado de este trimestre, sino que reduzca el guidance. Ahí es donde, porque recordar que la última presentación de resultados subió tanto por una elevación tan alta del guidance, de lo que esperaba para los próximos trimestres, a los 11.000 millones. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Sector comunicaciones, vemos también ahí cierta recogida de beneficios. Semana pasada empezábamos a ver la extensión de medias, cierta recogida de beneficios, buscan la media de 20, podrían todavía incluso buscar este nivel, no lo descarto, un nivel importante, una zona importante, seguiría en tendencia alcista, no descarto incluso llegar a buscar este nivel en la media de 100 en algún momento, ¿vale? Por ahora tenemos soportes por el camino, pero no descarto esto. ¿De qué va a depender? De los resultados de Meta, ¿vale? También el ratio está justamente toqueteando con la tendencia, porque si miramos los resultados de Netflix, vemos lo primero, resultados bastante decepcionantes en cuanto al crecimiento, 2,7% únicamente. O sea, te gastas un montón de dinero en marketing y solo consigues un 2,7% de crecimiento en ingresos, por debajo de la inflación, por supuesto. Además, por mucho que crezcan los suscriptores, porque ha alardado mucho de crecer un suscriptores un 8%, pero es que las ventas solo incrementan un 2,7%, así que no sé qué estás haciendo con tus suscriptores o cómo les estás reteniendo. Incluso creo que he llegado a leer, o cuando lo he estado mirando y estudiando, porque la estudié hace unos cuantos días cuando presentó resultados, veía que el coste de marketing que se están dejando por captación de suscriptor es por encima de los $100. Para rentabilizar eso, pues necesitas que el suscriptor esté por lo menos un año, ¿no? O un poco menos, pero es bastante alto. Luego, bueno, pues ha estimado una facturación menor de lo que se proyectaban los analistas, 8,52 mil millones versus 8,67 mil millones, y ahí es donde ha venido un poco también la decepción, ¿no? De Netflix, que se dé un guidance menor de lo que se esperaba. Recordar que a la inversora no le importa tanto lo que se publica a día de hoy, le importa sobre todo lo que va a pasar en los meses que viene. Le preocupa el guidance. Tesla, por otro lado, dilapidando su margen de beneficio por cada coche vendido, dicen los medios. Bueno, Tesla reportó un muy buen crecimiento en ingresos, ahí no le puedo negar nada, de hecho batió expectativas. Un buen crecimiento en flujos de caja libres, un buen crecimiento en beneficios por acción y un buen crecimiento que ya habíamos visto en entregas, porque ya habían publicado las entregas hace unos cuantos meses. Pero también sabíamos que Musk lleva tiempo anunciando que está bajando los precios de los coches. Por supuesto, ¿cómo interpretamos esto? Ahora os voy a enseñar otra empresa que también lo está haciendo, pero fijaros ya que empezamos a tener señales de empresas que están bajando los precios de sus vehículos. Empezamos a tener señales en las empresas de deflación, de caída de precios con respecto al precio actual. Hay
empresas que ya están tomando esa decisión porque ven. ¿Y por qué vas a bajar los precios? ¿Por qué tú bajas los precios de repente? Pues porque estás viendo que la demanda está empezando a reducirse. Si la demanda se mantuviese, no bajarías los precios. Si yo tengo una tienda y cada día están entrando 100 personas y les he colocado una subida, un incremento del 15% y siguen comprando, ¿para qué iba a bajar los precios? Esto cambia cuando yo veo que empiezan a entrar 80 personas y las otras 20 se van a la otra tienda. Ahí es cuando empieza a bajar precios para competir. Pues Tesla lleva meses bajando precios y entonces las entregas se han disparado. Le ha funcionado muy bien en cuanto a demanda. El problema eran los márgenes. Claro, si has bajado precios, pues cuánto estás ganando. No importa tanto cuánto vendas, importa cuánto estás ganando. Pues fijaros, los márgenes han caído 7 puntos porcentuales, por lo que no ha gustado, ¿no? El operating margin también, y eso es lo que decepcionó en cuanto a Tesla. Aún así, Elon Musk ha dicho en la conferencia que sigue teniendo una alta confianza de que a largo plazo Tesla multiplique por 10. Dice un 5 o un 10. Bueno, joder, vaya rangos, ¿eh? Es lo mismo un 5 o un 10, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, dice que además podéis seguir el análisis de ARK Invest, que dice que es el más razonable con Tesla de todos los analistas. Interesante, cuanto menos os lo dejo aquí. Yo a Tesla no la tengo analizada, nunca lo he hecho. Pero bueno, vamos a ver ahora ventas retail, que puede ser interesante también lo que está pasando con los automóviles. Si miráis, Ford sigue el mismo movimiento. Anunció esta semana que reduce los precios de su furgoneta F-150 para competir en ese mercado de electric vehicles, de vehículos eléctricos. Empezamos a ver bajadas importantes. Fijaros el ajuste de precios que se ha hecho en los modelos básicos. Ostras, es que son señales de que las empresas están empezando a tomar esas decisiones, ¿eh? Es curioso en el momento en el que entramos cómo el régimen va cambiando y lo vemos incluso en algunas empresas, por supuesto por ahora solo de automóviles. Mientras tanto, Economist, podría Estados Unidos, mejor dicho, debería ser, escapar de una recesión. Bueno, pues vamos a ver los datos económicos. ¿Se ha conseguido que Jay Powell consiga todo lo que tenía que hacer? Bueno, vamos a mirar. Se espera PIB del segundo trimestre esta semana también. Se espera por encima del 2%. Así que todavía el PIB sigue creciendo por encima de la tendencia, lo cual es alucinante, sobre todo con algunos datos que vamos a ver. Bueno, por supuesto, ¿de qué se alimenta el PIB? Se alimenta de un crecimiento en los salarios que están en el entorno por encima del 5% interanual, lo que hace que crezca la economía en términos nominales a un 5% más o menos, 5 o 6%, que si le restas la inflación te da ese 2%, ¿vale? Si encima la inflación va bajando, pues el PIB real todavía puede expandirse más. Fijaros que en cuanto a en cuanto a paro, hemos conocido esta semana parte del mercado laboral. Ya veíamos que TSMC estaba diciendo que no hay trabajadores. Bueno, pues si miramos el dato semanal de empleo, que son las Initial Jobless Claims, que son las peticiones iniciales de subsidio, cuando una persona llega al paro y solicita la prestación por desempleo, esto cuenta como petición inicial. Cuando se mantiene en ese paro, cuenta como petición continuada, que sería la roja. Bueno, pues vemos que para que empecemos a ver debilidad en el mercado laboral, estas peticiones iniciales de desempleo tienen que empezar a subir por encima de pues 270, 300 y mantenerse ahí, ¿vale? Sí que hemos visto que desde septiembre están yendo al alza, pero todavía no vemos datos excesivamente preocupantes. Ha sido, de hecho, unas peticiones iniciales de desempleo esta semana que han sido mucho menores de lo esperado, peticiones continuadas que venían cayendo, pero han tenido un ligero repunte. Sea como sea, el mercado laboral sigue resiliente. Cuando empecemos a ver lecturas de 300 o 200 y pico de peticiones iniciales de desempleo, entonces ahí podremos decir que el mercado se ha debilitado. Trae una tabla interesante que he visto en Twitter, se ha hecho muy viral también, por lo que, bueno, cierta persona pues sigue habiendo todavía cierto consenso que espera una recesión. Empieza a haber ya cada vez más personas que esperan un soft landing. Cuando todo el mundo espera un soft landing, ahí es cuando habrá que esperar una recesión, ¿vale? Pero todavía no estamos ahí. De hecho, nos ponen varios ejemplos, por si los queréis mirar, de 2007, 2000, 1990, como el empleo era tan fuerte tal, y de repente sorprendió. Así que simplemente estemos alerta. Oye, el técnico dice arriba. El empleo se empieza a debilitar, ahí es cuando yo empezaría a tener cuidado, ¿vale? Ahí es cuando yo creo que va a llegar la recesión, cuando el empleo se debilite. ¿Que no se debilita todavía este año? Bueno, pues veremos si el año que viene se debilita, pero es una condición fundamental, que el empleo se debilite. Peticiones iniciales de desempleo es el indicador más adelantado del empleo, pese a que el empleo es un dato atrasado, por lo que esperar a que estas peticiones iniciales de desempleo crucen la zona de 280, 290 para empezar a volver a hablar de recesión. Mientras tanto, el LAIC es un indicador adelantado, como sabéis, que se publica todos los meses de la Conference Board, que se mide por 10 indicadores adelantados y se adelanta de unos 7 a 12 meses a la
la economía, vemos que ha seguido cayendo este mes un 0,7%, ya son 15 meses cayendo y bueno, vemos que el cambio anual pues empieza a hacer una especie de suelo, aunque siguen estos niveles tan débiles, casi un menos 7% de cambio anual. Vemos que el PIB no ha reflejado ese movimiento todavía, veremos si el ley se ha equivocado o veremos si el PIB acaba reflejando ese movimiento. El ley se suele adelantar, como digo, 7 a 12 meses, pero parece ser que el PIB todavía ni se está inmutando, un índice que sigue siendo adelantado a la economía y que sigue mostrando debilidad en los próximos meses, pero que todavía no llega. Ventas minoristas, 0,2, han salido por debajo de lo esperado en el mes, bastante débiles, 1,5 se pone el cambio anual. Si miramos qué es lo que ha bajado sobre todo en ventas minoristas, autos, ¿vale? Autos han bajado mucho, pese a que en mayo habían subido bastante y abril más o menos estaban por encima de lo que se ha visto en junio. En junio hemos visto mucha caída en autos, mercancía, y en total pues obviamente se ha puesto más bajo. Ventas minoristas que bueno, que todavía siguen un poco débiles, ¿eh? Así que el consumo, pues sí, el consumo en algunos sitios sí que está fuerte, en el turismo, en el leisure, en también la parte hospitality, pero si miramos en otras áreas del consumo todavía no vemos eso. Autos, que por supuesto en Tesla veíamos esas ventas que se habían producido, veremos en los próximos trimestres con estas ventas minoristas que están mostrando menor gasto en autos, veremos cómo les sienta a Tesla. Y por otro lado, ventas existentes de viviendas que se han publicado también, menos 3,3%. Es sorprendente porque el mes pasado hubo una sorpresa en el sector inmobiliario, hubo mucho rebote, fijaros en los permisos de construcción, como los constructores volvían al ruedo y volvían con mucho optimismo, pero fijaros que los permisos de construcción este mes, ¡boom!, han vuelto a caer un 8%, los inicios de construcción, y los permisos un 3,7%. Así que hemos visto ese mes que parecía el mes pasado un buen síntoma para el mercado inmobiliario, vemos que se ha vuelto un poco negativo este mes, 3,3% también de caída en las ventas de viviendas existentes. Esta semana tenemos venta de viviendas nuevas, así que veremos. Lo que sí que es impactante es el precio. El precio sigue estando, la mediana de precio sigue estando extremadamente alta para la venta de vivienda existente en Estados Unidos, que eso es lo que puede estar haciendo que no se venda. Y por eso menos 3,3% bajan las ventas, porque el precio de la mediana sigue siendo muy muy alto para lo que han caído las ventas, para lo que han caído el porcentaje en ventas, que anual ya se pone en menos 20%. Pero bueno, iremos viendo por supuesto el mercado inmobiliario. Y por último os dejo este dato en la parte de mercado privado, M&A, fusiones y adquisiciones. Hemos conocido el informe, estuve el otro día revisando el informe de junio de 2023. 1.171 deals se han hecho este mes, mucho menor del mes pasado, que ahí no sé si en el entorno 5 o 6% aproximadamente con respecto al mes pasado, a mayo de 2023, y también el gasto que se ha generado por ese deal ha sido menor, ¿vale? Así que vemos todavía un mercado de M&A que sigue débil, que todavía no vemos cierto repunte como está viendo en la bolsa. Veremos si esto acaba llegando al mercado privado, al mercado de fusiones y adquisiciones. Si miramos además por sectores y comparamos este trimestre que termina en junio de 2023 con el segundo trimestre de 2022, vemos cómo han caído los deals, los acuerdos en los trimestres, ¿vale? Vemos que tan solo han subido el número de acuerdos en 3 sectores, en misceláneos, en salud tecnológica y en minerales y energía. Mientras que si miramos en el resto de sectores, por ejemplo, finanzas y servicios comerciales y tecnología y consumo y manufacturero, vemos que los acuerdos con respecto al mismo trimestre de 2022 han caído en 494, 186, 177, 77, 49, así que se han reducido bastante una parte de money que sigue un poco débil. Estaría bien empezar a ver si el mercado tanto está descontando ese soft landing y que todo va muy bien y demás, y las bolsas también, pues estaría empezando a ver que el M&A empieza a mejorar también. Veremos, porque estos son datos que no podemos obviar. Recordar, una semana muy dura por delante, con puntos críticos en la mayoría de índices y sectores, como hemos visto, y donde unos resultados que por mucho que batan expectativas en cuanto a ingresos y beneficios, van a estar mirando a lupa márgenes y guidance, sobre todo guidance, que esperan las empresas para los próximos trimestres. Como se reduzca el guidance, ahí es donde van a venir las sorpresas. Así que veremos, semana que viene analizaremos todo esto y mucho más. Recordad, esto simplemente es una hoja de ruta para que tengáis toda la info de la semana, los diferentes informes, y podáis tomar mejores decisiones financieras. Gracias, y si te ha gustado, deja un buen like. Si te interesa saber más y formarte más sobre bolsa o mercados o economía, abajo tienes links de referencia. Abrazo fuerte.